Señor, te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, como hemos cantado, porque tú eres un Dios bueno y que te complaces en bendecir, Señor. Pedimos que ahora derrame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Abra la mente, Señor. Yo reprendo a todo espíritu que trate de impedir que tu palabra sea predicada, Señor. Toda distracción y todo aquello que no venga de ti, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús. Amén. Este lugar es un lugar donde tú reinas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios ha puesto en mi corazón hablar de transformación. Trans es más allá, forma, manera, modo, manera, estado, y acción. O sea, transformación es la acción de ir más allá de la forma en que estamos. Por eso hemos puesto ese dibujo de una oruga, pero como sabéis, ella se va transformando hasta ser una mariposa, lo que se llama la metamorfosis. Dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ya sabemos la forma. Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Ese es el modelo. Pero mira, también hay una cosa bonita que dice que a los que antes conoció. ¿Tú sabes que Dios ya te conoció de antes? La Biblia nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínate, Dios te conocía ya. Y dice que a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, les dio un destino previo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios se enamoró tanto de su Hijo que quiere muchos como Él. Ese es nuestro modelo. Y a la imagen de su Hijo se refiere en cuanto a su carácter, se refiere también en cuanto a su propósito y se refiere también en cuanto a la vida. Eso es lo que Dios quiere sacar de nosotros. O sea, Dios no nos ha salvado solamente para que calentemos la silla, ¿verdad? Alguien dice que hay un síndrome que es el síndrome de las 3S: sentado, salvo y satisfecho. Dios no quiere eso. Dios quiere que estés sentado en lugares celestiales con Él. Amén. Que estés viviendo una vida de victoria y que estés creciendo cada día en su conocimiento. Eso es lo que es la voluntad de Dios para ti. Entonces, también dice en Proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces vamos a leer en Romanos 12, del 1 al 3, unos versículos que nos van a ayudar para poder entender esto. Romanos 12, del 1 al 3. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a dejarlo ahí por ahora todavía en el 1. Luego ya iremos mirando el otro punto. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hemos visto en Lamentaciones que dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es un Dios que es misericordioso, porque Él es un Dios bueno.
Entonces, su misericordia es la que hoy en día está actuando en nuestras vidas y nos mantiene vivos, porque dice que hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Todavía tiene misericordia en este mundo. Entonces, así que, decía el capítulo al comienzo, así que nos está refiriendo a los 11 versículos anteriores a Romanos 12, donde nos habla del pecado, nos habla de la justicia de Dios, nos habla de la justificación por la fe, nos habla de la misericordia. Y en el versículo 9 de Romanos 15 dice que hemos recibido misericordia porque Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. ¡Wow! Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Lo bueno que tú has alcanzado misericordia. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces, con qué cariño, con qué amor nos habla el apóstol Pablo ahí que dice: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. O sea, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso no nos gusta, la verdad. Cuando se habla de sacrificio, cuando se habla de la cruz, dice, eso es algo difícil, algo que me cuesta. Mejor háblame del amor de Dios. Mejor háblame de la gracia de Dios. Mejor háblame de las bendiciones de Dios. El sacrificio, no me hablen mucho porque es difícil. Pero te voy a decir una cosa. La vida en Cristo es sacrificio. Amén. Si no, no hay vida. No hay vida. Sin cruz no hay salvación. Y había mucha gente en los tiempos de Jesús que iban a buscar el pan y los peces, o por un milagro, o para que les ayudara en algo, pero solamente había 12 que eran sus discípulos, que ellos vivían con Él y a los que Él le enseñaba todas las cosas, pero estaban en su círculo íntimo. Entonces hoy en día pasa igual, hay muchas personas que vienen a Dios para ver si sana su enfermedad, o a ver si arregla su familia, o a ver si le da un trabajo, pero no tenemos que buscar a Dios por lo que Él da, sino por lo que Él es. Amén. Él es lo mayor que tú puedes tener en la vida, porque puedes tener dinero y no disfrutarlo, puedes tener salud y estar viviendo ahí en el pecado, pero si tienes al Señor en tu vida y en tu corazón, estás Amén. lleno, Amén. porque Él es la plenitud de todo. Amén. Amén. Entonces dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay dos caminos, dice la palabra. Hay un camino ancho y hay un camino estrecho, ¿verdad? Pero nosotros decimos, bueno, el camino ancho para los pecadores, las prostitutas, los ladrones, un camino ancho. Hay otro estrecho que es para los líderes, para los pastores, para los misioneros. Y uno que no es ni muy ancho ni muy estrecho para todos nosotros. Es verdad, ¿no? Pero la verdad es que no más que hay dos caminos, ¿sabes? O estás por uno o estás por el otro. Así que decídete. Yo ya decidí hace mucho tiempo. ¿Y sabe qué? Cada día estoy más contento de andar en el Señor. Entonces dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. O sea, el culto no es lo que hacemos aquí los domingos. El culto es lo que tú eres. Tú eres el culto cuando tú entregas tu vida al Señor. Tu vida entregada al Señor es el culto. Y entonces, ¿estás en tu casa? Estás en el culto. ¿Estás en el trabajo? Estás en el culto. ¿Estás con tus amigos? Estás en el culto. Porque es tu vida entregada a Dios. Tú eres luz. Y tú eres luz solamente aquí, el domingo. Eres luz en cualquier Amén. sitio que estés, en cualquier sitio que vayas. ¿Verdad? Así que
no disociemos. Cuando estoy en la iglesia estoy en lo espiritual, cuando estoy en el trabajo estoy en lo natural. No. Tú estás en el Señor, tú estás en Cristo. Y donde quiera que vayas, Dios está contigo y tú eres un culto para Él. ¿Me estoy explicando? Amén. Vamos a ver un caso en el Antiguo Testamento, porque cuando habla que entreguemos nuestro cuerpo, también nos está hablando de consagración. ¿Verdad? Nos suena esa palabra un poquito grande, pero eso es lo que el Señor quiere, que nos consagremos. Consagrarse significa dedicarse a Él. Y si el Señor te ha llamado, eso es lo que Él busca de tu vida, que tú te entregues a Él. Vamos a leer en Jueces 13, habla de Sansón. Yo creo que es uno de los personajes más conocidos de la Biblia, lo mismo que está David, ¿verdad? Conocemos cuando él luchó contra Goliat, o el arca, o cuando cayeron las murallas de Jericó. Bueno, son personajes e historias muy conocidas de la Biblia. Yo creo que Sansón, todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Sansón fue el número 13 de los jueces, el 13º. Él gobernó a Israel durante 20 años. Los jueces eran hombres que Dios levantaba para sacar a su pueblo, a veces de esclavitud y a veces de que otros pueblos que había alrededor, por la desobediencia que ellos tenían a Dios, Dios permitía que otros pueblos pudieran afligirlo. Entonces Dios levantaba a hombres para que los ayudara y los sacara de la tiranía de su pueblo. En este caso era el pueblo filisteo. Y dice que Sansón fue ya desde antes de nacer, igual que tú, que Dios te conocía, yo también lo había escogido. Dice que un día estaba su madre en el campo y se le presentó un ángel y le dijo: vas a tener un hijo, deja de tomar vino y sidra, porque no podrás tomar nada de eso, porque tu hijo será nazareo desde nacimiento. No nazareno, nazareno solo de Nazaret, nazareo. Entonces, bueno, para hacer un poquito más rápida la historia, se lo dijo a su marido habló también con el ángel, y ya desde primera hora, este niño nació con ese voto de nazareo. ¿Qué significaba ese voto? Primero, eso que te digo, no podía tomar vino ni sidra ni ningún producto de la vid, ninguno. En segundo lugar, no podía tocar ningún muerto, ni siquiera sus familiares si morían, no podía. Y en tercero, y muy importante, su cabello no podía ser cortado, tenía que dejarse crecer el cabello. Él tenía una fuerza sobrehumana porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Dice que en una ocasión vino un león y dice que él con sus manos vino el Espíritu de Dios sobre su vida y destrozó al león como el que destroza un cabrito. ¡Wow! ¡Qué fuerza, hermano! En otra ocasión mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. A él el Espíritu Santo venía con esa fuerza, pero hoy en día el Espíritu Santo no viene de esa manera. Hoy el Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice que venían de nuevo para predicar la palabra del Señor. O como dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Me ha enviado a traer libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
Con Sansón, el Espíritu Santo venía con fuerza, una fuerza sobrehumana, ¿verdad? Dice que en una ocasión él estaba en la ciudad de Gaza y sabía los filisteos que estaban allí durmiendo. Dijeron, vamos a cerrar las puertas. Y cerraron las puertas y pusieron cadenas y cerrojos. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando él se levantó por la mañana, arrancó las puertas con los postes, con los cerrojos, se la echó al hombro y la subió a lo alto del monte. ¡Wow! Hermano, qué poder. Pues ese mismo poder ahora está a nuestra disposición por el Espíritu Santo, pero no te lo da para levantar puertas, te lo da para que personas que no conocen al Señor Amén. puedan ser tocadas por Él y por su Espíritu. Por eso dice, os daré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Amén. El mismo poder, pero de diferente manera. Sabemos que tenía una debilidad, Sansón. Se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. Y ella era mandada por los principales de los filisteos para sonsacarle, para ver cuál era el secreto de su fuerza. Siempre los enemigos nuestros, y en este caso más concreto el diablo, trata de buscar a ver por dónde puede llegar a tu vida y hacerte daño para que tú fracases. ¿Bien? Entonces sabemos que él estaba allí con su mujer, con Dalila, no era su mujer, era una chica que él se enamoró. Primero le dijo, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Dijo, bueno, hay 7 mimbres verdes que si me atan con esos mimbres perderé la fuerza. Ella lo hizo, pero por la mañana, cuando él se levantó, le dijeron, los filisteos contra ti. Y pudo librarse. Así una vez y otra vez, hasta que en una vez ya dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Imagínate con qué insistencia ella estaba detrás de él para sonsacarle. Lo mismo pasa con el enemigo. Alguien dijo, si el diablo no te ataca por el tabaco o por el vino, te ataca por otro camino. Busca otra manera, busca otra forma, pero él quiere saber dónde está el secreto de tu fuerza y cortarlo. Y por fin ya él descubrió a ella que era su pelo, el que desde nacimiento nunca había sido cortado, era un símbolo de su consagración a Dios, de ese voto que él había hecho a Dios. Y dice en Jueces 16, 20, 21, dice, mas los filisteos le echaron mano, este es el 20, y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron, deja este versículo ahí puesto un momento, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Mira lo que hace el enemigo, hermano. Lo primero que va a hacer es sacarte los ojos. Quiere decir que esté ciego para las cosas de Dios. No entienda su voluntad, no entienda su propósito, no entienda qué le pasa, ciego. Lo segundo que va a hacer, le ataron con cadenas, que estés atado, preso. Y lo tercero, que muriese en la cárcel. O sea, morir significa dar vuelta a un molino una vez. Fíjate el estado, hermano. Ciego, atado y dando vuelta. Así te quiere el enemigo. Eso pasó cuando su consagración fue cortada.
si tu entrega al Señor es cortada, esto te va a pasar. Si no estás consagrado nunca, parecido vas a estar así. Por eso hay muchos creyentes que dicen, ¿cuántos años llevas en el Señor? Dice, yo llevo 20 años. Que dice, no, tú llevas un año repetido 20 veces. Porque lo que has estado siempre dando vueltas y no has avanzado. Porque hasta que tu vida no es entregada por completo al Señor, no vas a despegar, no vas a avanzar. Amén. Pero dice en el versículo siguiente, en el 22, qué bonito. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y para ser un poquito más ágil, los filisteos tuvieron una fiesta a su dios Dagón. Y estando ya en la fiesta, habían bebido, estaban muy contentos, dijeron, vamos a traer a Sansón para reírnos de él. Y llevaron allí a Sansón y lo pusieron, y él ya tenía el pelo un poquito más largo, su entrega al Señor estaba siendo renovada, y cogió a un muchacho y le dijo, mira, ponme entre las dos columnas, ¿verdad? Y lo puso allí en medio de ese templo tan grande que había como unas 3.000 personas. Y entonces le dijo al Señor, Señor, una vez más, está con tu siervo. Y el Señor lo ayudó y las dos columnas fueron quitadas, cayó y mató a más de 3.000. Dice la palabra, mató más cuando murió que cuando estaba vivo. ¿Te suena eso de algo? Que dice la Biblia, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. El Señor en nuestra vida, porque te voy a decir algo, una cosa es la vida en Cristo y otra cosa es la vida cristiana. No tienen nada que ver lo uno de lo otro. Yo por muchos años me han enseñado la vida cristiana. La vida cristiana es la antigua naturaleza tratando de parecerse al Señor. ¿Te imaginas? Es como en una película que vi de ciencia ficción, una madre perdió a su hijo. Perdió a su hijo. Y al parecer, como había muchos adelantos en ese tiempo, clonaron rápidamente a uno, igual, parecido. Se lo dieron. Y cuando ella lo vio, mi hijo, pero a los 5 segundos, este no es mi hijo. Se parece, pero no es mi hijo, no es mi hijo. Y Dios no quiere imitaciones, Dios quiere a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Él no echa vino nuevo en odres viejos. Amén. El vino nuevo en odres nuevos. Por eso Él nos ha dado una naturaleza nueva que es Cristo en mí. Y esa es la que tiene que crecer. Y eso se llama la vida en Cristo, no la vida cristiana. ¿Me hago entender? Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermano, la única manera para crecer es como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo me mueva. No hay otra. No hay otra. Porque como te digo, Dios se enamoró de su Hijo y quiere muchos como Él. Y que cada día haya en nosotros más del Señor y menos de nosotros. Si tú ves algo en mí bueno, es el Señor. Lo demás soy yo. Lo demás soy yo. Bueno, el segundo punto. Dice en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera parte: no os conforméis a este siglo. Conformarse quiere decir tomar la misma forma, ser igual, pensar de la misma manera, actuar de la misma forma. Eso es conformarse. Tú, por ejemplo, coges un vaso, lo llenas de agua, el agua toma la misma forma del vaso, ¿verdad? O si lo echas en una jarra, también va a tomar la misma forma. Pues no os conforméis a este siglo, nos está diciendo que no seamos igual que ellos, porque ellos tienen unos valores, ellos tienen unos principios, y nosotros como hijos de Dios tenemos otros completamente distintos. De hecho, la iglesia lo que significa es los llamados afuera. Dios nos ha llamado afuera para que salgamos y podamos ser como Él. Dios ama el mundo como humanidad y como planeta, pero Dios no ama al mundo como sistema. El sistema humano es diseñado por el hombre para vivir en la tierra sin el orden de Dios. El sistema humano son tradiciones, costumbres, ideologías, cosas que el hombre ha hecho para vivir sin Dios. Por eso Dios no ama a ese sistema que le llama mundo, no ama al mundo, y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios nos ha sacado de ahí para que podamos vivir ahora una nueva vida con Él. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Como Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo, igual que nosotros. Nosotros, nos dice la palabra, que somos embajadores. Un embajador viene de otro país, pone aquí su embajada para representar el otro país, ¿verdad? Pero no es de aquí. Él representa a su país. Él dice que nosotros somos embajadores. Ese embajador es nombrado por el gobierno y es sustentado por el gobierno. Dice la palabra en Mateo 6, 25 al 33, porque dice que los gentiles buscan que van a comer, o que van a beber, o que van a vestir. Esa es su preocupación. Pero dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del campo, que ni trabajan, ni ciegan, ni siembran, ni recogen en granero. Dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el versículo siguiente dice: y por el vestido, bueno, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Por mucho que te preocupes, vas a tener la misma estatura. Siempre. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y dice luego la palabra: porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Él sabe que tú necesitas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Qué bendición más grande que cuando tú pones el reino de Dios en primer lugar, tú andas con el Señor cada día, Él se encarga de tus asuntos. Así que en un
momento escuché algo que me gustó mucho. Y decía que nosotros somos terranautas. A ver si se nos queda. Terranautas. ¿Sabéis lo que es un astronauta, no? Un astronauta es alguien que va a otros planetas. En este caso, el hombre ha conseguido llegar a la Luna. Eso es un astronauta. Claro, para ir allí hace falta una preparación, hace falta una serie de cosas. No dice, mañana me voy yo. No. Tienes primero que tener una preparación. Segundo, tienes que tener un traje especial para que en esa atmósfera puedas respirar. Tercero, tienes que tomar una comida especial. No te puedes llevar de aquí el puchero o el guiso, ¿verdad? Y cuarto, tienes que estar en continuo contacto con la central, que aquí en la Tierra es Houston, ¿verdad? Houston, tenemos un problema. Pues nosotros somos terranautas, no somos de aquí porque el Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir, dice la Biblia, y que ahora somos suyos porque nos ha comprado por precio, su sangre nos ha comprado. Amén. Y ahora le pertenecemos a Él. Y ahora somos de arriba. Estamos aquí en la tierra con una misión. Y entonces, ¿qué hace falta? Primero, una preparación, claro, para poder, igual que los astronautas, prepararnos con la palabra. Segundo, tener una vestimenta nueva para vivir en este mundo. ¿Esa vestimenta cuál es? El Señor Jesús. O también dice Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. No tenemos que vestir si queremos tener aquí autoridad y poder vencer. Cuarto, una comida especial. Dice que no solo de pan vivirán, sino de toda palabra que sale. Hermano, hoy en día por la televisión nos echan basura por todas partes. Lo que hablábamos antes de ese sistema del mundo está a través de los medios, a través del periódico. Leía el otro día y me hizo gracia. Dice, España es el único país donde se venden más periodistas que periódicos. Y están manipulados todos, hermano, todas las noticias. Y si tú tomas ese alimento, te vas a ir hundiendo cada vez más. Y con miedos y con temores, porque están diseñadas para producir temor. Por eso, come de la palabra de Dios, come de los consejos que Dios te da, sabios. Sal del mundo y aliméntate de las cosas. Y tercero, decía, con Houston, tenemos que estar siempre con la central, siempre preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Señor, ¿has hecho tu voluntad? Cuando tú siempre estás en contacto con Dios, tienes ese temor de Dios. El temor de Dios te encamina, dice la Biblia, te encaminará. Bueno, y ya por último, en la parte 2, por la parte final del versículo 2, dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es fundamental. Alguien dijo, si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. De hecho, el primer mensaje que Jesús pronunció cuando comenzó su ministerio fue: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue su primer mensaje. Arrepentíos. Sabemos que arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, que significa cambio de mente. Cambio de mente. Si queremos conocer al Señor, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Sin metanoia no hay metamorfosis. ¿Sabía eso? Nosotros tenemos mentes corruptas o mentes mundanas, aunque nuestra vida y nuestro cuerpo han sido salvos. Pero la mente
va por detrás. Y dice que las personas más santas son los que han tenido los peores pensamientos, ¿no? El diablo viene con dardo y la mente, ¿sabes? Y la palabra de Dios dice que si tú quieres ser transformado, necesitas primero empezar por tus pensamientos. Dice en Primera de Pedro 1:22, mira cuál es la manera de poder cambiar y poder renovar nuestros pensamientos. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nuestras almas son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad. La única manera de cambiar nuestra mentalidad es por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cuando Dios te habla, tú aceptas esa palabra en tu vida, eso te lava, por el lavamiento de la palabra, dice en otro lugar. La palabra de Dios tiene poder para crear, la palabra de Dios tiene poder para sanar, la palabra de Dios tiene poder para hacer vidas nuevas. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios, buscar y anhelar cada día. Y cuando Dios te hable, y tú quieres que Dios te hable más, obedece lo primero que te ha dicho, si no, no te va a decir más. Es otro principio. Mucha gente Dios le habla y parece que es un consejo. No es un consejo, es palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo. Obedécela. Y en la medida que tú obedeces, Dios te va a dar más. Y Dios te va a dar más. Nuestra mentalidad se ha ido formando por paradigmas verbales, paradigmas vivenciales y paradigmas visuales. Quiere decir, desde que hemos nacido, todo lo que hemos oído se nos ha grabado y eso ha hecho que pensemos de una manera. Paradigmas visuales, todo lo que hemos visto desde que hemos nacido. Y por último, paradigmas vivenciales, todo lo que hemos vivido, todas las experiencias. Eso nos ha hecho que tengamos una manera de pensar. Pero tenemos que ser transformados, cambiar nuestra mentalidad. Por eso el Señor decía, arrepentidos y creer en el Evangelio. O sea, la palabra de Dios es verdad. Y cada vez que te acercas a ella tienes que cambiar lo que tú piensas por lo que la palabra de Dios dice. Porque si no hay en nuestra vida lo que la palabra llama fortalezas. Y una fortaleza, sabemos que está rodeada de murallas, ¿verdad? No dejan entrar. Y entonces a veces en nuestra mentalidad es fortaleza que solamente la palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo, porque son con armas espirituales, es mediante el Espíritu. ¿Amén? Bueno, entonces, recapitulemos. Dios quiere que nosotros no seamos solamente personas que calientan el banco o la silla, sino Dios nos ha salvado con un propósito. El propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Por eso no tenemos que medirnos con los demás. Tú te puedes medir con alguien, esa persona a lo mejor va adelante en el camino, o tienen más talento. Tú te tienes que medir con lo que Dios te pide a ti y con tu relación con Dios contigo. Y que cada día tú seas mejor de lo que fuiste ayer, pero no midiéndote con otros. Que la vida cristiana es sacrificio, sí. Los discípulos, la palabra discípulo significa disciplina. ¿Tú quieres andar con el balón de dolores y no tener dolores? Imposible. El que fue desechado, que fue humillado, que al final lo flagelaron y lo mataron, si tú lo sigues a él, vas a tener también
que sufrir, que vas a tener también que pasar por tiempos difíciles. También te digo, muchos tiempos difíciles nos los buscamos nosotros cuando desobedecemos a Dios y nos vamos por el camino ancho. Hay dos caminos, te dije, no tres, dos. O tú estás por uno o tú estás por el otro. ¿Qué pasó con Sansón? Que su cabello, que era el símbolo de su consagración, fue cortado. Y cuando es cortado, hermano, tu entrega, tu servicio al Señor, ciego, con cadena y dando vuelta. Qué triste, hermano, estar así. Por eso el Señor te dice como por boca de Pablo, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Sin que no os conforméis a este siglo, no seáis igual que la gente del mundo. Ellos buscan la comida, la bebida, pero dice vuestro Padre Celestial sabe que no necesita. Eso no quiere decir que no trabajes, tienes que trabajar, pero no trabajar para vivir. Perdón, no vivir para trabajar. No vivir, sino trabajar para vivir. Y por último, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, hiciéramos una oración al Señor ahí cada uno. Señor, gracias por tu palabra, por mis hermanos aquí. Pido que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto y fruto en abundancia. Toca sus vidas, toca sus mentes, sus corazones, y Señor, que tú los bendigas como es tu voluntad, y que ellos cada día puedan ver que tú eres bueno y que tu misericordia con ellos es constante. Gracias por tu fidelidad.